todo lo que les huela wok, mamerto, lo van a acabar, inclusive estos conceptos de diversidad y de inclusión. Because if you look at the waste and abuse that has run through USAID over the past several years, these are some of the insane priorities that organization has been spending money on. $1.5 million to advance DEI in Serbia's workplaces, $70,000 for a production of a DEI musical in Ireland, $47,000 for a transgender opera in Colombia, $32,000 for a transgender comic book in Peru. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap, and I know the American people don't either. And de María Victoria Llorente en Colombia, Ideas para la Paz, que se fundamenta. Ahora que miraba las redes antes de entrar al programa, veía lo de la ópera transexual y decía, esto sí, de verdad es una manera muy fea de maltratar lo que se hace con un programa como USAID, que durante años en Colombia se ha dependido de ese dinero para llevar a cabo incluso las investigaciones más profundas, como lo ha hecho la Fundación de María Victoria Llorente en Colombia, Ideas para la Paz, que se fundamenta básicamente en poderle explicar a los colombianos qué es lo que ocurre en estos territorios, por qué se da la guerra, información que además le sirve a los Estados Unidos para poder permanentemente revisar en qué se invierte. Entonces se puede posiblemente coger un programa que tenga como foco el favorecimiento o el respeto por las minorías trans y convertirlo en una mentira de millones de dólares para invertir en óperas trans o en cartoons, creo que dijo en Perú, sí, en cómics en Perú. And here's the reason why Elon Musk and others have been taking a look. And that's exactly what Elon Musk has been tasked by President Trump to do, to get the fraud, waste, and abuse out of our federal government. Thank you, guys. Como si estuviera impulsando conductas sexuales. Realmente la gente cree, la señora de la Casa Blanca cree que se está impulsando una conducta sexual y que la embajada o USAID o el gobierno anterior impulsaban un enfoque de género. Se está llevando todo lo que a muchos les puede parecer progreso, lo que a los contribuyentes norteamericanos les parece un exceso. Dice este registro público, abro comillas, de generar conciencia y representación transgénero a través de la obra Ópera as One, y en el registro público aparece la Universidad de los Andes como beneficiaria. Felipe, la historia de la ópera trans la pone en Washington como símbolo de hasta dónde. Pues al señor Trump le parece un espanto. Ver el mundo como queramos. Ellos también tienen el derecho de poner su plata en donde quieran, ¿verdad? Un proyecto con enfoque de género. Sí, arte y género. Y como era compuesta por una mujer, pues precisamente se enmarcaba perfectamente en la política que había en ese momento. Hay muchas obras no solamente de ópera, sino de cine. Emilia Pérez, por ejemplo, que está en este momento nominada a los Óscares. Y eso no tiene específicamente que ser promocionar la diversidad de género. Sin embargo, así como existía en el 2022 una política y una bolsa concursable en el marco de la cooperación norteamericana, también es legítimo que ahora haya un cambio en el direccionamiento de la política. Y ellos pensarán seguramente en que será más enfocada en sustitución de cultivos o no sé en qué prioridad. Pero yo sigo pensando que esa plata, y no lo digo porque sea una ópera trans o no sea una ópera trans, es que esos recursos son realmente importantes para cosas realmente importantes, ¿no? Y esto no lo es. Seguramente una persona que ve esa ópera después se encuentra en la vida con una persona trans y es probable que tenga una relación muy distinta a que la que tendría sin verla. Es improbable, porque, eso no lo sabemos, eso no tenemos cómo medirlo. Exacto,
pero sí, ¿no? pero tenemos que intentarlo al menos. Que se hacía en USAID. USAID hace cosas mucho más importantes en sitios... Sobre lo que dijo la vocera de la Casa Blanca, donde diciendo que es que le daban plata a unas óperas trans, eso es lo mínimo que se hacía en USAID. USAID hace cosas mucho más importantes en sitios en donde de verdad están en conflicto, pero obviamente si usted saca eso a colación, pues todo el mundo se aterra, pero eso eran $50,000. Pero es cierto que Musk y Trump tienen una tarea complicada, que es reducir el déficit fiscal. Pero también yo no digo que esta sea la ruta correcta, pero es cierto que Musk y Trump tienen una tarea complicada, que es reducir el déficit fiscal que dejó Biden, que es gigante. No sé si es por acá o por otra parte, o por el tema de salud, o por el tema de condonación a la deuda de educación, no lo sé, habría que obviamente mirarlo bien y alguien experto que lo diga, pero el déficit fiscal que dejó Biden es monumental, es de niveles de pandemia, de niveles de un país que no está ni en guerra ni en crisis económica. Entonces tienen que recortar gasto público. Incluso ya la Cámara de Temas Fiscales y Tributarios del Congreso de los Estados Unidos hizo un informe diciendo que el tema de las cuentas públicas de Estados Unidos es complicado. Entonces creo que están intentando a ver dónde se puede recortar. A lo mejor USAID pues será cruel y será torpe, pero es algo que el gobierno de Estados Unidos tiene que hacer. Es perfectamente legítimo que un gobierno someta a evaluación un programa o los programas que se están llevando a cabo. Y si ese gobierno, que ha contado con un respaldo masivo electoralmente hablando de más de 77 millones de personas, ese gobierno considera que, y después de evaluar los programas, que hay unos programas que están destinando recursos para una misionalidad que no es la que ellos quisieran, o que no es la que se debe llevar a cabo, pues recorta los recursos, porque esos recursos provienen de unos impuestos que pagan sus electores en sus países. Digamos, yo no llamaría a esta ópera una ópera trans, es simplemente una ópera cuyo personaje es una persona trans, así como no sé, en el siglo XVII o en el siglo XVIII, pues los personajes eran nobles, por ejemplo. En este caso es una persona que tiene una experiencia de vida que está compartiendo con nosotros. Entonces creo que sí es muy importante porque genera reflexiones respecto a la igualdad entre los seres humanos, al respeto por la diferencia. Entonces creo que sí es muy importante. Esto no es un manifiesto político, es una herramienta para ponernos a reflexionar. Sí, y porque además hay un montón de ganancias que la comunidad LGBTI ha logrado adquirir a lo largo de la historia con apoyo precisamente de este tipo de iniciativas, etcétera. Pues es un reversazo muy grande en la igualdad de los derechos civiles, la verdad que sí. Como uno, se llama la ópera, que fue calificada como una ópera trans por cuenta de la administración de Trump. Todo esto, Pascual, mientras lo estoy contando y lo estoy diciendo, no me lo puedo creer. Impresionante, sí, lo que le digo, simplemente cogen un listado y si ven algo de género dicen no queremos que se invierta en esta que dijo, porquería. Muy, muy impresionante, la verdad, lo que estamos viendo. ¿Por qué Estados Unidos, pregúntese usted por algo, tiene que financiar una ópera trans? ¿Por qué? ¿A son de qué, como dicen?